Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Ruiz. Le vengo a presentar cómo utilizar MySQL y Postgres desde el CMD en nuestro trabajo de base de datos de la unidad 2 de nuestro profesor John Arrieta en la Universidad de Cartagena. Soy estudiante de Ingeniería de Software de cuarto semestre. Bueno, prosiguiendo. Para descargar el Postgres, pues simplemente vamos a la página oficial de Postgres, descargamos los bits que necesitamos para nuestra computadora y la última versión recientemente. Le damos a Next, guardamos la ruta donde será guardado el Postgres, instalamos todos los componentes que necesitamos, que son el Postgres Server, el pYamin, que es la interfaz, los builders que los necesitamos y la línea de comandos. Guardamos el directorio nuevamente, creamos una contraseña para root en superusuario y creamos un puerto. El puerto lo vamos a utilizar al momento de ingresar. La base de datos local, pues lo dejamos default. Le damos a Next, no creamos un launch, le damos a Finish y ya podremos ingresar a MySQL desde la CMD, escribiendo el puerto ya estaría por defecto, el username también ya estaría por defecto, nada más sería darle a Enter y escribir la password que creamos en el root y nos dejaría entrar desde el CMD. Si abrimos el pYamin también estaría la opción. Para instalar MySQL, pues seguimos el mismo proceso. Instalamos MySQL desde la página oficial, los bits que necesitemos para nuestra computadora, y agregamos contrato de licencia, le damos a Customs, agregamos todos los componentes que necesitamos, que son MySQL Server, Workbench, que es la interfaz de MySQL, y el conector que necesitamos para la instalación. Agregamos los tres componentes, le damos a ejecutar, le damos a Next, aquí le damos a Next, en Develop Computer, ponemos el puerto, la IP que usaremos y le damos a que Windows pueda abrir el firewall de los puertos para que la base y todo lo que esté en MySQL tenga acceso. Creamos una contraseña para root, repetimos la contraseña para root y le damos super usuario rol super al host de MySQL. Esto es importante para que pueda tener acceso a todos los comandos, a todas las bases de datos y todas las listas, todas las tablas, todo lo que creemos dentro de MySQL. Este, Le damos al Standard System Account para que se cree una cuenta estándar. Seguimos dándole a Next a ejecutar y ya estaría instalado MySQL. Para el caso de entrar al motor de base de datos, pues escribimos este comando MySQL root localhost, que esto nos permite entrar al root y al localhost. Obviamente, previamente tuvimos que haber puesto la del directorio de donde tenemos descargado MySQL y aquí nos pedirá la contraseña. Cuando nos pide la contraseña, pues ponemos la contraseña que creamos en el root previamente y nos dejará entrar a MySQL. Esta fue la explicación que yo di. Bueno, y en Postgres, pues lo mismo, enter, enter, los puertos están por defecto, el username por defecto y la contraseña que creamos en el root previamente en la instalación. Para listar, y pues para listar la base de datos en Postgres, le damos barra list. ¿Sí? Y aquí, y bueno, para crear una base de datos en, en, en Postgres, tenemos que usar el comando create database y el nombre de la base de datos, que en este caso será BDLRIS 30 películas. Al momento de crear la base de datos, utilizamos el comando /l y al momento puedes usar /l, pues podemos crear o la base de datos y el /l nos permite mostrar la base de datos y vemos que la base de datos es creada. Lo mismo en MySQL, creamos base de datos con create database bd y el nombre y lo podemos mostrar con show database. Para crear un nuevo usuario, pues el comando es create user, el nombre de usuario y la contraseña que vamos a colocar entre comillas en el caso de Postgres. Y para darle privilegios usamos el comando grant all privilege on database. Esto le da privilegios de superusuario al usuario Luis Ruiz dentro de la base de datos Luis Ruiz 30 películas. Lo mismo ocurre con MySQL. Le damos create user, la contraseña que usaremos, y select use from MySQL user para darle su valor de superusuario a Luis Ruiz. Para poder asignar privilegios,
superusuario a la base de datos, pues Granal Privilege o un database sobre la base de datos a Luis Ruiz. Esto se hará en Postgres, claramente. Anteriormente fue en MySQL. Y para MySQL, pues lo mismo, Granal Privilege on to Luis Ruiz, localhost. Y tendremos los privilegios de Granal o superusuario dentro de Luis Ruiz. Para mostrar los usuarios en Postgres, /do es el comando que usaremos y esto nos permitirá mostrar los usuarios creados en Postgres, que son estos dos. Para MySQL, select user from mysql.user y esto nos permitirá mostrar los usuarios de MySQL. Para salir de la terminal, pues para Q o quit, cualquiera de los dos nos sirve, o exit en Postgres y nos dejará salir de la terminal. Igualmente en MySQL quit exit nos dejará salir de la terminal. Para volver a entrar a motor de base de datos con el usuario, pues simplemente en Postgres, en vez de darle enter como normalmente hacemos para entrar con el user el principal root, pues ponemos el nombre del usuario creado previamente y la clave que le dimos previamente, que es 123, y nos dejará entrar a la base de datos con Postgres. Para MySQL, pues ponemos MySQL U, que sería root, pero en este caso del usuario, y P para poder entrar y escribir la contraseña, pues que usamos o que creamos en el usuario de Ruiz. Para crear una nueva base de datos, pues usamos create database y el nombre de la base de datos. Esto es en el caso de Postgres y ya sería creada la base de datos. En el caso de MySQL también usamos el mismo comando create database bd tmp Ruiz. Para mostrar todas las bases de datos usamos el comando show database. Este comando nos permite mostrar todas las bases de datos que tenemos en nuestro usuario Luis Ruiz. Lo mismo ocurre en Postgres. Con /l, aquí es el comando /l, podemos mostrar todas las bases de datos que tenemos en nuestro usuario Postgres. Para poder usar una base de datos usamos el comando use bd tmp Luis Ruiz en MySQL. Este comando nos permitirá estar en uso o entrar a una base de datos la cual vayamos a hacer modificaciones o a crear tablas, que lo veremos a continuación. En Postgres usamos el comando /c. El comando /c nos permite poder entrar o usar la base de datos en Postgres. Para crear una tabla, ya se requieren varios comandos, se requiere un tipo de datos, se requiere si la columna es nula o no es nula y una longitud para saber el tamaño de la columna que tendrá en la tabla. Para crearlo, pues usamos el comando create table, el nombre de la table y pues los comandos que necesitamos. En este caso, la table Luis Ruiz tendrá un ID de tipo int que será incrementada y será la primary key. Tendrá una columna 2 de tipo char con una longitud 100 no nula, una columna 3 de tipo int, una columna 4 de tipo float, una columna 5 de tipo date, una columna 6 de tipo datetime, una columna 7 de tipo time, una columna 8 time stamp, una columna 9 bar charts con 50 longitud, una columna 10 tipo bloop. Y cerramos paréntesis, dos puntos y coma, y con esto ya crearíamos la tabla de la BD temporal de Luis. Lo mismo pasaría en Postgres. Lo mismo, solo que en Postgres en vez de usar el primary key, el auto increment se cambia auto increment por la palabra serial. En Postgres es de esa manera, esa es la sintaxis, la nomenclatura que se usa en Postgres para crear la base de datos. Para mostrarla, pues show tables, las tablas que creamos en la base de datos. Como estamos usando la base de datos como anteriormente, ya le dimos a use data database y el nombre. Con escribir show tables podemos ver las tables o las tablas que están dentro de esa base de datos. Lo mismo ocurre con Postgres, pero el comando es /dt y nos muestra el listado de las tablas de datos que se encuentran el listado de las tablas que se encuentran en la base de datos. Para describirla ya sería una descripción donde está el tipo de datos, si es nula, la key, si es primaria o es foránea, y si tiene un extra como el caso de los ID que son auto increment.
Con el comando describe y el nombre de la tabla podemos describir pues la tabla y todas las opciones que tiene. Lo mismo pasa con, 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 con Postgres con /d. Para cambiar el nombre de una tabla, pues utilizamos el comando rename table. Este comando nos permite cambiar el nombre de la tabla entre el que tenemos antes con el que queremos previamente con el to. Lo mismo pasa con Postgres. Utilizamos el rename, el nombre de la tabla y el nombre de la tabla que queremos usar después de haber cambiado la tabla anterior. Para mostrar las tablas, pues utilizamos el mismo comando en MySQL que es show tables y para Postgres /dt. Para cambiar el nombre de una columna utilizamos los comandos alter table. Alter table tiene una lista de comandos donde podemos cambiar las columnas, el tipo de datos de las columnas. También podemos cambiar los identificadores, los keys, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a utilizarlo para cambiar el nombre de una columna por otra. Entonces colocamos alter table, el nombre de la tabla y el change, que significa cambiar, y la columna que tenía el nombre previo por el nombre que vamos a usar ahora y el tipo de dato, que en este caso es float. Lo mismo ocurre con Postgres, pero en Postgres no se escribe el tipo de dato, no es necesario. Aunque se recomienda, pero en Postgres no es necesario. Creo que la sintaxis te daría un error, pero no estoy seguro en eso. Entonces, pues se usa el mismo comando, pero en vez de escribir change, se utiliza rename column, que significa cambiar columna o renombrar columna en este caso. En la tabla también podemos cambiar el tipo de dato, como mencioné anteriormente, dentro de los comandos de alter table. Alter table, escribimos el nombre de la tabla que tenemos ahora y la palabra modify. La palabra modify nos permite cambiar el dato de la columna, escribiendo después el nombre de la columna y el tipo de dato del cual queremos tener en la columna. Esto es MySQL. En MySQL también podemos cambiar o agregar nuevas columnas. En este caso vamos a agregar una nueva columna que la llamaremos email, donde tendremos una longitud de 70. Esta longitud va a tener un valor por defecto que pues será un email, por algo le estamos colocando el nombre email, y este nombre será, el nombre será el correo que guardaremos en esta tabla. En este caso, alter table, nombre de la tabla, agregar el email con un tipo de dato varchar de longitud 70 único. Unique significa que es único, o sea que no se puede cambiar, no puede haber modificación de ese tipo de datos que sea default, y el valor o el nombre que tendrá la columna. En este caso lo podemos acceder por el tipo de dato que es varchar. Para Postgres utilizamos el mismo comando y la misma nomenclatura, todo totalmente igual. Con el tipo de dato, el nombre de la tabla, que sea único y default. Para escribirlo, pues como ya lo mencionamos anteriormente, describe y el nombre de la tabla. Y en Postgres es /d. Para eliminar una tabla, gracias a alter table, pues escribimos alter table, nombre de la tabla, drop column, que significa eliminar columna. Esto nos permite pues eliminar la columna que nosotros queramos. Lo mismo pasa con Postgres, alter table, nombre de la tabla, drop column y el nombre de la columna. Para escribirlo, pues obviamente describe y el nombre de la tabla MySQL. Para escribirlo, MySQL. En Postgres, aquí debería decir Postgres, escribimos /d. Para eliminar una tabla temporal, pues escribimos drop table y el nombre de la tabla. Para Postgres, pues pasaría lo mismo, drop table y el nombre de la tabla. Para mostrar las tablas show tables en MySQL, y vemos de que no hay tablas, pues porque anteriormente o previamente ya eliminamos esa tabla. Y en Postgres, pues /dt, y vemos que no se encuentra ninguna relación porque la tabla ya fue eliminada anteriormente del punto 23.
Para cambiar el nombre de la base de datos también gracias a alter table, pero después del nombre de la base de datos escribimos rename to. Rename to nos permite cambiar el nombre a la nueva base de datos o nuevo nombre que vayamos a elegir para nuestra base de datos cambiada. Lo mismo pasa con esto es en el caso de Postgres. En el caso de MySQL no se puede desde el CMD, se puede, creo que tiene una opción posible desde el Workbench. No estoy exactamente seguro. Para salir de la terminal, pues usamos el comando exit quit o Q en el caso de Postgres. Cualquiera de estos comandos nos permiten salir de la terminal una vez le demos al comando. Para entrar al motor usando el usuario, pues ya lo dijimos previamente, pues utilizamos en MySQL, escribimos MySQL U, el nombre del usuario es línea P. Y la contraseña de ese usuario, que ya lo sabemos anteriormente, que es 123, que fue la que yo le puse. En el caso de Postgres, pues también lo mismo. Le damos Enter después del puerto, escribimos el nombre del usuario y el nombre de la contraseña con el cual creamos previamente al usuario. Para mostrar la base de datos, el mismo comando de MySQL, show database. Y para Postgres, /l. Para eliminar un usuario, drop user. Drop user y el nombre del usuario nos permite eliminar un usuario. En este caso, como voy a eliminar el localhost, tengo que especificar que voy a eliminar el localhost entre paréntesis. Y para eliminar un usuario en Postgres utilizamos drop user y el nombre del usuario, que en este caso es LRuiz, que es el usuario que le dimos el usuario de super role dentro de Postgres. Para mostrar los usuarios activos en el motor de base de datos utilizamos un comando llamado select user from MySQL user. Este usuario nos permite ver los usuarios activos que tenemos dentro de MySQL. Estos usuarios activos no tenemos una visualización de ellos en forma de tabla. Lo mismo pasa con Postgres, pero en vez de utilizar from MySQL user utilizamos pg stat activity. Este comando pues nos permite mostrar una lista de usuarios en una tabla de los usuarios que tenemos activos actualmente. Para entrar a la base de datos, pues en MySQL utilizamos use y el nombre de la base de datos que vayamos a entrar y la que tenemos creada, que es BD Luis 30 películas. Lo mismo en Postgres, pero en vez de use usamos el /c. Para mostrar las tablas, pues show table, ya esto lo hemos mencionado anteriormente con MySQL y con Postgres el /dt. Esto pues para mostrar las tablas que hay dentro de... Y no se muestra ninguna tabla porque anteriormente ya fueron eliminadas. Bueno, ahora creamos unas tablas de acuerdo al modelo relacional planteado en el primer ejercicio. Estas tablas se quedan con create table y con el tipo de datos que se necesita para cada uno. En este caso, create table películas, utilizamos el identificador de películas no nulo incrementado con llave primaria con un nombre varchar no nulo, un director tipo int no nulo, un cine tipo id no nulo, primary key ID película. Estos tipos de cine ID, director ID son llaves foráneas que creamos en otras tablas que nos va a servir para hacer la conexión en el modelo entidad de relación que veremos previamente, sino después en los puntos posteriores. Así creamos lo mismo con tabla director, creamos con su identificador primary key, auto increment con su nombre. Para la tabla de géneros también, género ID, auto increment con su nombre, con su identificador de película que va a ser una llave foránea y con su primary key de género. Para cine también, non null que sea auto increment con su nombre del cine y con su primary key. Para las tablas pues también ID non null auto increment con su cine ID que va a ser una llave foránea. La ID película una llave foránea también, la capacidad que tiene esa sala y primary key pues sala ID. Lo mismo ocurre con Postgres, pero en vez de utilizar primary key, en vez de utilizar la palabra auto increment en Postgres se escribe serial. La palabra serial nos deja auto incrementar el ID que hemos creado en la tabla. Lo mismo pasa en todas las tablas.
y con sus llaves primarias, de su tipo de datos, si no es nulo o si es nulo y la longitud que tenga el tipo de datos. Este, para describir las tablas, pues describe table y nos pues, da una muestra de cómo son las tablas con sus tipos de datos, si es nulo, con su llave, si es primaria, en este caso. Es primaria porque aún no hemos dado la opción a los otras columnas a que sean foráneas. Dos tipos no nulo y autoincrement, pues los ID. Describimos las tablas en Postgres también con el describe y el nombre de la tabla. Y para agregar llaves foráneas, pues utilizamos el comando add foreign key, alter table, nombre de la tabla add foreign key, el ID de la llave foránea y la referencia de donde está esa tabla y pues el ID que está de referencia en esa tabla. Yo puse el mismo nombre para evitar confusiones y para que se vea un poco más práctico en la creación de las llaves foráneas. Utilizamos alter table, el nombre de la tabla, add foreign key, el identificador que está en la tabla principal o en la tabla donde va a ser foránea, que en este caso es película, la referencia que es la tabla donde viene y sin ID que es la columna que es llave foránea de película. Y lo mismo con las siguientes tablas. Lo mismo pasa en Postgres, alter table, el nombre, el foreign key, add foreign key y la referencia, que es la tabla donde viene referida, y el nombre del ID, que será llave foránea para la tabla principal en ese caso. Para agregar los índices usamos el comando create index. El index que usaremos, el nombre de la tabla en el cual estará, y pues la columna. Los índices nos permite una mayor búsqueda dentro de las tablas de las llaves foráneas que estarán creadas en las tablas. Utilizamos create index y de x el nombre del index y el nombre que le daremos al index, donde estará la tabla y el nombre de la columna que usaremos como índice. Lo mismo pasa con Postgres, el mismo proceso. Creamos el índice, el nombre del índice, en dónde estará la tabla y la columna que nos servirá como índice para la tabla. Para agregar restricciones a las llaves foráneas ya empezamos a utilizar los procesos de delete y update. Para las restricciones, pues utilizamos el comando alter table, el nombre de la tabla, añadimos las contracciones o constraints, el nombre que tendrá la contracción y la llave foránea, en el cual estamos añadiendo esas restricciones que vayamos a crear. Entonces, alter table, el nombre de la tabla, añadir contracciones, el nombre de la contracción, llave foránea, de dónde viene la llave foránea y la referencia de esa llave foránea. Le damos las opciones que esa llave foránea tenga la opción de delete y update. Lo mismo pasa con Postgres, es el mismo proceso, igualito. Y estas son herramientas que vamos a utilizar para poder visualizar la base de datos. En el caso de MySQL, utilizamos Workbench, que por eso la instalamos previamente en la instalación. Entramos al localhost. Desde Workbench, pues escribimos, pues nos conectamos le damos a Database, le damos a Reserve Engineer. Después aquí le damos Next para poder ingresar a MySQL. Escribimos la contraseña del root. Seleccionamos la base de datos, la importamos las tablas, le damos a ejecutar, ejecutar diagramas, nos muestra las tablas que tenemos en la base de datos, le damos finish y se muestra el diagrama de entidad de relación de las tablas creadas previamente. En el caso de pgadmin es la interfaz que se usa para Postgres. Le damos a clic derecho a la base de datos, le damos a ERD y en la base de datos que vayamos a usar y la versión utilizada que estemos usando en ese momento puntualmente, ¿sí? Después le damos y ya
después de darle a ERD for database, se generará el modelo o diagrama de entidad de relación en Postgres. El backup se crea para una copia de seguridad para la base de datos. En el caso de MySQL, lo podemos hacer desde CMD a través del comando MySQL dump uroot bp, el nombre de la base de datos, signo menor y el nombre donde se guardará la base de datos y la contraseña del root para poder permitirnos acceder a la base de datos, y se guardará en la carpeta que le dimos como ruta en el después del signo menos. En el caso de MySQL, de Postgres digo, en el caso de Postgres lo podemos crear desde el mismo interfaz, dándole a clic derecho. Hay una opción que se llama Backup y esto nos dará los procesos del backup. Y lo guardamos también en la ruta que queremos guardar previamente. Mira, aquí está. Clic derecho a la base de datos, le damos Backup y ahí esto nos permite, enseguida automáticamente nos dejará acceder a los procesos y se guardará en el documento que hayamos creado en el backup. Para eliminar la base de datos utilizamos el comando draw database, el nombre de la base de datos, y para eliminar la base de datos también en Postgres pues se usa el mismo comando draw database, el nombre de la base de datos. Para mostrar la base de datos, show database en MySQL y /l en Postgres, ya lo dijimos previamente. Y para eliminar el usuario, este usuario pues ya fue eliminado previamente, entonces no lo vamos a eliminar aquí, pues ya está eliminado. En el caso de 43, para utilizar el backup, simplemente en MySQL utilizamos MySQL uroot, pero en vez de menos utilizamos el signo más. Esto al principio hay medio acceso denegado, pero era porque nos está poniendo el slash y la ruta del backup o el backup que nosotros tenemos dentro de la ruta. O sea, simplemente estaba buscándole el documento del backup. Ya, y yo ponía esto, pero no ponía este slash y el backup ni el nombre de esto, no lo ponía. Simplemente lo dejaba hasta aquí, hasta 30, miren que verse 30, entonces me faltaba poner esto. Puse slash backup de Luis 30 películas y ya me dejó colocar la password del root y pues ya pude tener mi backup de mi base de datos. En caso de Postgres, pues me deja desde la interfaz, yo un clic derecho, restore. Y al momento de darle restore, pues puedo buscar la ruta de donde está guardada mi backup y darle a restore y ya tendría mi backup de mi base de datos de Postgres. Bueno, muchas gracias por ver. Espero y tengan una feliz día, una feliz noche o en cualquier momento que me estén viendo. Bendiciones para todos y espero que se haya entendido la explicación del video.